hijo me abofeteó solo por sentarme en mi viejo sillón. Su esposa me pateó. Todo por 43 millones de pesos. Pero la policía lo escuchó todo. Mi abogado también. Esta ya no es tu casa, viejo. Siéntate donde yo te permita sentarte. Eso fue lo primero que me dijo mi nuera cuando me senté en el borde del sillón. Mi sillón. ¿Alguna vez has pensado que el amor familiar puede convertirse en una traición amarga? Sigue leyendo esta historia para ver cómo un viejo como yo recuperó la justicia y tal vez aprendas a protegerte a ti mismo antes de que sea demasiado tarde. Ese sillón lo compré en 1985 con el dinero ganado en mi primer año completo de trabajo después del infarto de mi esposa. Madera de nogal, patas talladas en forma de león, cojines importados de España. Lo mandé a hacer a medida por un artesano en Guadalajara que firmó su nombre debajo del marco. Durante 40 años nadie se sentaba en ese sillón a menos que yo les ofreciera un café con leche antes. Había visto oraciones dominicales, mañanas de Navidad y el primer corazón roto de Carlos. Pero hoy en la sala de Isabela, el sillón estaba bajo una lámpara de araña que nunca compré contra paredes que ya no pintaba en una casa que ya no era mía. Me senté de todos modos. Extendí la mano y toqué el reposabrazos. El tallado estaba desvaído, ahora cubierto con un barniz brillante que Isabela debió ordenar de algún sitio web de influencers. Ya no había rasguños ni rastro de la marca que mi anillo de boda dejó cuando me derrumbé en él después del tercer ataque de mi esposa. Ella me había borrado detalle por detalle. Se acercó. Pude oler su perfume. Agudo, sintético, caro. Siempre lo usaba en exceso, como si necesitara probar algo antes de abrir la boca. Luego la abrió. «Esta ya no es tu casa, viejo. Siéntate donde yo te permita sentarte». No respondí. Me abofeteó tan rápido que apenas tuve tiempo de parpadear. La bofetada me golpeó la mejilla, a la fuerza ladeó mis gafas a medio camino de mi nariz. Aún las ajustaba cuando su pie aterrizó en mi espinilla. Fue una patada limpia, puntiaguda. No lo suficientemente fuerte para romperme, solo para humillarme. Me dejé caer no por dolor, por elección. Mi cuerpo se dobló hacia la alfombra y me quedé allí, palmas planas en una alfombra que no había elegido. El aire lleno del olor a limpiador de cítricos. Isabela se cernía sobre mí respirando como si acabara de escalar una montaña. Y entonces lo vi. Carlos. Estaba en el arco entre la cocina y la sala sosteniendo un vaso de algo oscuro. Tequila, quizás del mismo modo que su padre sostenía su culpa. No corrió hacia mí, no le gritó a su esposa, ni siquiera parpadeó. Me miró y dijo, 43 millones de pesos, deberías haber muerto antes de tocarlo. Fue entonces cuando entendí. Él sabía lo que ella haría. Lo permitió, quizás incluso lo alentó. No dije una palabra. En cambio, incliné ligeramente la barbilla hacia el broche prendido en el cuello de mi suéter plateado en forma de lirio. Dentro de los pétalos oculto había una microcámara. Había estado grabando desde que entré. 8 minutos 26 segundos. Cada palabra, cada golpe, cada peso que según ellos no merecía. Presioné mi mano en la alfombra y me puse de pie. Isabela retrocedió, quizás sorprendida de que no llorara. Ajusté mi suéter y dejé que mis ojos vagaran hacia la esquina de la habitación. La foto aún estaba allí, colgada en la pared cerca de las escaleras. Retrato familiar enmarcado de hace 10 años. Los 5, yo, Carlos, Isabela, el bebé Miguel y mi difunta esposa. Lo tomamos en el Día de Muertos. Recuerdo que Isabela me hizo cambiar el delantal antes de posar. Dijo que hacía que la casa pareciera provinciana. Recuerdo que ella vestía marfil, yo vestía amarillo. Ese fue el último feriado en que comió algo que yo cociné. El marco estaba ligeramente inclinado. Su cabeza ahora estaba justo sobre la mía. Dije, «Bájate de ese sillón». Isabela escupió. La miré. Su rostro estaba sonrojado, ojos entrecerrados, labios fruncidos como siempre cuando estaba a punto de jugar a la víctima. Ya estaba ensayando lo que diría. Cómo me había caído solo, cómo yo escalé las cosas, cómo siempre era tan dramático. Recogí mi bolso de la mesa lateral lentamente con calma como un hombre recogiendo sus guantes de la iglesia.
Carlos tomó un sorbo de su bebida y se volvió hacia la cocina. Saqué mi teléfono y presioné la marcación de emergencia. Policía. ¿Cuál es su emergencia? La voz llegó practicada. Mi nuera me abofeteó, dije. Necesito que alguien escuche esto. Eso es todo. Terminé la ya llamada. Isabela no habló. Estaba esperando que gritara, que suplicara, pero ya no tenía palabras para ella. No más. Abrí la puerta principal. El sol de la tarde tardía tocó mi rostro al salir. El aire olía a hortensias y barbacoas distantes. Mi vecina de enfrente, una viuda amable llamada señora María, estaba podando su jardín. Levantó la vista y sonrió. Yo sonreí de vuelta. Ella nunca sabría lo que acababa de pasar detrás de esas paredes, pero una vez me dijo: «Llevas la postura de un hombre que ya ha ganado». Abrí la puerta del auto. Mis manos estaban firmes. Dentro de la guantera, un pendrive esperaba. Siempre hacía una copia. Siempre. La confianza se gana y la mía se había agotado hace años. Miré en el espejo retrovisor. Mi mejilla estaba roja. Mis labios apretados pero no temblando. Mis ojos, sus ojos amplios y claros. Ella piensa que soy débil, susurré. Luego sonreí. Déjala que siga pensando eso. Esa noche preparé una olla de té yerba mate y me senté en el solarium de mi apartamento, el que compré a mi nombre con lo último de la herencia de mis padres. Vi el río moverse lentamente a través de la oscuridad. Había llovido antes y la corriente estaba quieta como conteniendo la respiración. Envié el footage a señor Ramírez, mi abogado. Junto con eso escribí una oración. Cláusula 7 efectiva inmediatamente. Luego apagué mi teléfono y dormí como alguien que acababa de cruzar la última puerta que ellos cerrarían. La gente piensa que la traición ocurre en un solo momento. Un giro brusco, una pelea ruidosa, una oración cruel. Están equivocados. La traición es lenta como el agua a través de la madera. Te deforma con el tiempo. La primera vez que firmé algo que no debía. Carlos tenía 10 años. Acababa de hipotecar la casa ancestral, la casa de mis padres. El único terreno que nos quedaba para abrir un pequeño taquería en el pueblo. Él necesitaba frenillos. Mi esposa acababa de perder la movilidad en ambas piernas. Vivíamos de lo que yo ganaba limpiando moteles y horneando empanadas en una cocina compartida de la iglesia. El banquero me dijo: «Si falla, pierde la casa, Kidiati». Le dije: «Si no hago nada, pierdo a mi esposa». No preguntó más. Lo llamé Mesa de Junio. No por mí, por el mes en que nos casamos. El único mes en nuestra vida donde nada malo pasó. Abrí esa taquería 6 días a la semana. Cociné con fiebres. Sonreí en funerales. Serví sopa a gente que una vez me llamó el esposo de la limpiadora. Ese lugar pagó la hipoteca, compró útiles escolares y envió a Carlos a un campamento de banda cuando mi esposa ya no podía caminar al auditorio. Isabela entró en nuestras vidas justo después de que Carlos cumpliera 25. Llevaba su ambición como perfume fuerte e inconfundible. Dijo las cosas correctas, me llamó, papá elogió mi mole, pero nunca ofreció lavar un plato. Ni siquiera cuando mi esposa empezó a sangrar a través de las sábanas. 10 años cuidé de esa mujer. 10 años levantando, bañando, cambiando sábanas, masajeando llagas, hablando por ella cuando olvidó cómo hablar por sí misma. Hubo noches en que me sentaba junto a su cama y susurraba la misma oración de buenas noches que le decía a Carlos solo para evitar que mi voz se quebrara. Isabela nunca tocó una toalla. Llamó al hospital una vez cuando llegué tarde con su correo. Carlos me dijo que estaba abrumada. No está acostumbrada a este tipo de enfermedad. Dijo que yo tampoco, pero yo no podía optar por salirme. Enterramos a mi esposa en primavera. Un funeral tranquilo, mayormente familiar. Isabela vestía blanco. Dijo que era un color de paz. Lloró en el hombro de Carlos y no me dijo una palabra todo el día. Un año después pidieron mudarse. Solo hasta que ahorremos para nuestro propio lugar, dijo Carlos. Dije sí, por supuesto. Eran mi única familia. Preparé la habitación de huéspedes. Dejé el cajón vacío. Incluso hice espacio en la cocina, aunque Isabela trajo sus propias especias y nunca tocó las mías.
Supe que las cosas habían cambiado cuando empezó a cerrar con llave la puerta del baño de invitados, pero me quedé callado. Fue un martes lluvioso frío cuando Carlos entró en la cocina con ojos húmedos y manos temblorosas. Se sentó en la mesa como un niño otra vez. Papá dijo, necesito preguntarte algo y odio tener que hacerlo. Dejé de lavar los platos. No levantó la vista, solo retorcía las manos. Isabela no firmará el refinanciamiento si tú sigues en la escritura. Dice que es complicado. El abogado dice que es mejor si todo está a nuestro nombre por ahora, pero juro que sigue siendo tu casa, papá. Juro. No dije nada. Por favor, papá. Solo hasta que estemos estables. Confías en mí, ¿verdad? Miré la misma mesa donde una vez vendé su tobillo después de la práctica de fútbol, donde le enseñé a restar con paquetes de azúcar, donde puse las pastillas para el dolor de mi esposa medidas por horas, no miligramos. Puso su mano sobre la mía. Papá, nos quieres, ¿verdad? Y ahí estaba no una pregunta, una prueba. Asentí y firmé. Firmé porque creía en la sangre, porque nadie me había enseñado el lenguaje de la autopreservación, porque pensaba que el amor significaba entregar las llaves y nunca preguntar cuándo las devolverían. Después de firmar, Isabela me abrazó y dijo, esto hará las cosas mucho más fáciles. Nunca dijo gracias. Esa semana cambiaron las cerraduras. Dijeron que era por seguridad. No dije nada. Mudaron sus muebles, empacaron los míos en el garaje. Los guardaremos bien, prometió Carlos. Pero para el invierno, mi viejo sillón estaba en Craigslist, la mecedora que construyó mi esposa desaparecida, la vajilla de boda empaquetada y etiquetada como miscelánea. Me dije que estaba bien, que aún era bienvenido, que había hecho lo correcto. Luego, una mañana volví del mercado y mi llave de casa ya no funcionaba. Isabela abrió la puerta unas pulgadas y dijo, «Oh, Carlos, iba a decirte que tuvimos que cambiar todas las llaves. Razones de seguro». Esperé que me diera una nueva llave. No lo hizo y aún así no dije nada. Esa noche dormí en el sofá de un amigo. Le dije que era temporal, que Carlos lo arreglaría. No lo hizo. La semana siguiente, Isabela me envió un email. No una llamada, no una visita, un email. Decía, «De ahora en adelante, por favor envía un mensaje antes de llegar. Estamos preservando el espacio para nuestra propia dinámica familiar. Seguro que entiendes». Lo leí 2 veces, luego lo borré. Y aún así, me dije que era un malentendido. El silencio no siempre es rendición. A veces es estrategia. No estaba mudo. Estaba memorizando. Cada puerta que cerraban, cada insulto disfrazado de preocupación. Cada mentira que decían con una sonrisa. No hablaba porque estaba archivando. Porque cuando una herida es lenta, no sientes el corte. Solo la cicatriz. Esa cicatriz crecería por 3 años más hasta la bofetada. Pero entonces aún le creía. Aún creía en esa voz temblorosa, esos ojos húmedos, esa súplica silenciosa. «Papá, nos quieres, ¿verdad?» Lo hacía y lo hago. Pero el amor no es una escritura. Y la confianza no debería costar una casa. Comenzó con una carpeta de archivos. 3 meses antes de la bofetada, la encontré en el cajón inferior del escritorio de estudio. Isabela había dejado el gabinete abierto. Siempre decía que no confiaba en sistemas viejos, así que respaldaba todo digitalmente, pero aún imprimía cosas por hábito o paranoia. Ese día, mientras buscaba el papel de garantía de la lavavajillas que dijo que probablemente yo había roto, abrí el cajón equivocado. Dentro 3 carpetas etiquetadas pulcramente con su letra: borradores de transferencia de activos, planificación de herencia y reestructuración legal del hogar. Mi nombre estaba impreso en solo una como expropietario. Había secciones resaltadas, comentarios de abogados, borradores de notarización que nunca había visto. Términos como poder de ocupación, liberación de títulos senior y algo llamado memo de capacidad disminuida. No soy experto legal, pero crié 2 hijos, enterré a una esposa y dirigí un negocio por 15 años. Sé cuando alguien se prepara para borrarte. Volví a poner la carpeta exactamente como la encontré. Luego preparé té no porque lo quisiera, sino porque los rituales calman las manos cuando el corazón no está listo para temblar. Esa noche ordené un reloj inteligente con activación por voz y sincronización de audio encriptada. El modelo era simple, discreto, comercializado para excursionistas y viajeros solitarios.
Le dije a Carlos que era un regalo de un vecino, un rastreador de fitness. No preguntó 2 veces. Isabela, por otro lado, una vez arrancó la cámara de seguridad de la cocina después de tropezar con el gato. «Tu suegro sigue chocando cosas y culpándome», le dijo a Carlos mientras me miraba directamente. Él le creyó. La casa se volvió más tranquila después de eso. No porque hubiera menos argumentos, sino porque menos de ellos eran grabados. Empezó a cerrar cajones con llave, proteger sus emails con contraseña, a hablar en susurros cuando hablaba con su abogado en altavoz. Empecé a presionar grabar cuando me despertaba. El reloj capturaba todo. Comentarios sarcásticos, amenazas financieras, planes murmurados. Isabela hablaba como si la casa fuera suya. Carlos rara vez la corregía. Cuando pregunté por correo atrasado, me dijo que lo imaginaba. Cuando noté que mi receta faltaba, dijo que la había extraviado. Cuando pregunté por qué mi dormitorio se usaba ahora para almacenamiento, me dijo que los viejos no necesitan privacidad, solo paz y calcetines cálidos. Cada noche transfería el audio del día a mi laptop, encriptaba el archivo y lo enviaba a señor Ramírez. Señor Ramírez era el único hombre que aún me llamaba señor con sinceridad. Había sido estudiante de mi esposa años atrás, cuando yo era lo suficientemente joven para ser subestimado, pero lo suficientemente viejo para notarlo. Cuando mi esposa murió, Ramírez envió flores y una nota manuscrita. Cuando la escritura de la casa se transfirió fuera de mi nombre, él fue el único que levantó una bandera roja. Confíe en él con los archivos. Confíe en él con mi silencio. Después de la bofetada, después del sillón y la patada, y las palabras de Carlos, me senté en mi auto respirando entre dientes. Miré la marca roja en mi mejilla en el espejo retrovisor y la toqué una vez. No para calmar, solo para confirmar que era real. Luego alcancé mi teléfono. Presioné y mantuve la marcación de emergencia. Policía. ¿Cuál es su emergencia? La voz era calmada, entrenada, distante. Mi nuera me abofeteó, dije. Pausa. Necesito que alguien escuche esto. Eso es todo. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego escuché el suave clic de la llamada siendo grabada. La terminé antes de que pudieran hacer preguntas. No necesitaba un patrullero. Necesitaba documentación. Esa oración. Esas 9 palabras llevaban más peso que un hueso roto. Más tarde esa noche subí el footage. La cámara del broche había capturado toda la escena. La voz de Isabela. El impacto, el silencio de Carlos. Incluso se podía oír el hielo en su vaso. La llamada a la policía emparejada con el footage como llave y cerradura. No lloré mientras lo enviaba. En cambio, herví agua. Alimenté al gato. Regué la orquídea moribunda junto a la ventana, no porque creyera que florecería de nuevo, sino porque cuidar algo frágil aún me hacía sentir humano. Ramírez respondió en 1 hora. Recibido sólido confirmando activación de cláusula 7, asesoraré. Cláusula 7. Era la cláusula silenciosa la que se rieron en la primera ronda de papeles cuando insistí en ella. Isabela había sonreído cuando Ramírez la leyó en voz alta. En caso de abuso físico, verbal o financiero probado hacia el propietario original, todas las transferencias están sujetas a revocación completa a discreción del asesor legal. Ella se rió y dijo, «Bueno, supongo que estaremos en nuestro mejor comportamiento». Carlos dijo, «Es solo una formalidad. Nunca la necesitaremos». Asentí, sonreí, firmé y bajo mi aliento susurré, «Pero yo sí». A la mañana siguiente me levanté temprano, limpié los mostradores, barrí la entrada, doblé la manta en la cama de invitados donde me habían hecho dormir los últimos meses después de que Isabela dijera que mis quejidos de articulaciones los mantenían despiertos. Luego coloqué el pendrive en la mesa del comedor. Junto a él una nota simple. «Recuerdo todo, papá». Lo encontrarían después de la reunión, pero para entonces sería demasiado tarde. Programaron la reunión para un jueves. Isabela quería a las 10 a.m. La energía matutina es mejor para la claridad, dijo en el email. Llegó temprano vistiendo una chaqueta blanca y tacones lo suficientemente afilados para perforar drywall. Carlos entró 10 minutos tarde con una taza de café caro y gafas de sol aún puestas. No me dijo nada, ni siquiera hola.
La sala de conferencias olía a tóner de impresora y desinfectante de limón. Un notario se sentó al final hojeando papeles con la precisión tranquila de alguien que había visto demasiadas familias en muy pocas sillas. Isabela me sonrió a través de la mesa como una presentadora del clima entregando malas noticias con encanto. «Sé que todo esto ha sido duro para ti», dijo voz sumergida en veneno dulce. «Pero prometo que una vez que finalicemos hoy, será más simple para todos». Ramírez se sentó a mi lado. Sin expresión, solo un bolígrafo y un maletín de cuero que había estado en su familia más tiempo que mi nuera conocía mi nombre. La carpeta se pasó por la mesa. Isabela firmó con flair. Carlos se recostó en su silla, golpeó el borde de la mesa y dijo con una sonrisa sarcástica: «Papá ni siquiera recordará firmar esto la próxima semana». Rieron ligeramente como si fuera una broma. No dije nada. El notario se preparó para registrar las firmas. Isabela ajustó su cabello. Carlos sorbió su café y luego Ramírez abrió el maletín. Sacó una carpeta roja más gruesa sellada precintada. La deslizó por la mesa como un repartidor colocando una carta final. «Me gustaría que esto se ingresara en el registro», dijo Ramírez calmado y medido. «Se refiere a la cláusula 7 del acuerdo firmado el 17 de enero hace 3 años». Isabela se congeló. Carlos parpadeó. ¿Qué cláusula? Ramírez no lo miró. La cláusula que estipula la revocación inmediata de todas las transferencias en caso de abuso confirmado físico, verbal o financiero hacia el propietario original. Isabela soltó una risa pequeña, seca y aguda. «Eso es ridículo. Esa cláusula era ceremonial». «Dijiste que era ceremonial». «Dije que era protectora», respondió Ramírez, «y hoy está activa». Alcanzó su bolso y colocó una tableta frente al notario. La pantalla mostró la grabación. La voz de Isabela, la bofetada, sus palabras, la patada, el silencio de Carlos, luego su voz. 43 millones de pesos. Deberías haber muerto antes de tocarlo. La habitación se quedó en silencio. La boca de Isabela se abrió, luego se cerró. Carlos empujó su silla ligeramente hacia atrás. Ramírez se volvió al notario. Este footage fue capturado vía una cámara corporal oculta con sincronización de timestamp y ha sido autenticado por protocolos digitales y legales. El abuso es claramente evidente. La voz de Isabela se quebró. Esto es manipulación emocional. Carlos golpeó la mesa. Nos tendiste una trampa. Lo planeaste. Lo miré a mi hijo y dije muy suavemente: no me dejaste elección. Ramírez continuó. Según la cláusula 7, sección B, esta grabación anula el acuerdo de transferencia actual. Todos los derechos legales a activos, propiedades y títulos revierten al propietario original efectivo inmediatamente. El notario no habló por varios segundos. Luego asintió, tomó su bolígrafo y escribió 2 palabras: revocación confirmada. Isabela se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. No lo notó. No puedes hacer esto. Teníamos un acuerdo. Ramírez la miró. Tenían un suegro, dijo, y lo perdieron. Carlos miró la mesa, el rojo subiendo por su cuello, manos apretadas. Esto es explotación de ancianos, murmuró. Está armaizando su edad. Ramírez levantó una ceja. ¿Te refieres a la edad que pasó alimentándote, bañando a tu madre y financiando toda tu vida adulta? Nadie habló. El notario me devolvió la carpeta. Todo era mío de nuevo. Isabela agarró su bolso y salió furiosa. Carlos se quedó solo un segundo. Luego me miró. Sin rabia, sin disculpa, solo la mirada hueca de un hombre que se dio cuenta de que el grifo se había cerrado. La siguió. Me senté allí un momento, más manos en la mesa, respirando uniformemente. Ramírez empacó los documentos. Lo manejaste con restricción, dijo. Sonreí. Lo dices como si fuera fácil. Sacudió la cabeza. Fue ganado. Salimos juntos. El cielo afuera estaba claro, el viento suave. Entré en esa habitación con cicatrices que no podían ver. Pero salí con algo mejor que venganza. Salí con mi nombre, mi poder, mi casa y la última palabra. Para esa noche sus nombres habían desaparecido. Ramírez trabajó rápido. Firmé el formulario de revocación final al mediodía.
Para las 4 p.m., Carlos e Isabela estaban bloqueados de todas las cuentas compartidas, chequera ahorros, los portafolios de inversión que una vez establecí para su futuro. Su acceso al fideicomiso fue cortado. Las tarjetas vinculadas a mi cuenta de patrimonio declinaron en la gasolinera, luego de nuevo en el supermercado. Imaginé el momento en que se dieron cuenta de que el grifo se había secado. El título de la propiedad se actualizó en 24 horas. Mi nombre restaurado completo y final. Sus nombres eliminados como manchas en lino, un borrador silencioso justo como el que intentaron hacer de mí. La casa que habían ocupado mi casa fue oficialmente reclamada bajo reversión de cláusula. Les di 30 días para desalojar, pero sabía que Isabela no se iría en silencio. Nunca lo hacía. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi vecina, señora María. ¿Estás viendo internet?, preguntó. No estoy preparando té. Bueno, tu nuera está llorando en él. Me senté, inicié sesión. Allí estaba ella, Isabela, sentada en mi cocina, rímel, corrido, voz temblorosa lo suficiente para sonar ensayada. Solo quiero que la gente sepa, sollozó a la cámara. Fuimos forzados a salir. Nos echó. Mi suegro intentamos cuidarlo. Intentamos darle un hogar y así es como nos agradece. Su servilleta tenía iniciales bordadas en oro. Sus lágrimas caían en pausas ensayadas. No era grief, era branding fallido, sin mencionar que la casa fue financiada por décadas de dolor de espalda de alguien más, comidas saltadas de alguien más, silencio de alguien más. Lloraron por el dinero, pero nunca preguntaron qué costó ganarlo. Es viejo, está confundido, y ahora estamos sin hogar. Los comentarios inundaron. Al principio simpatía, luego silencio, luego algo más. Alguien publicó el video. El video. La bofetada. La patada. La voz de Carlos. Deberías haber muerto antes de tocarlo. El footage del broche. La llamada a la policía sincronizada publicada en un subreddit titulado R Justicia Abuso Ancianos. Y de allí se extendió como fuego. Un usuario escribió, le hicieron gaslighting a este viejo, le robaron, lo golpearon y ahora lloran en Instagram. Otro dijo, imagina ser tan cruel y aún pensar que eres la víctima. El livestream lacrimógeno de Isabela fue cosido lado a lado con el footage de ella golpeándome una y otra vez. 10 segundos, 15 segundos en cámara lenta subtitulado en TikTok, Twitter y los de YouTube. Mi nombre trendió no porque pidiera justicia, sino porque lo grabé. Para el final del día, los clientes de PR de Isabela, marcas de moda, apps de bienestar, unos startups de tecnología emitieron declaraciones. No condonamos el abuso. Hemos terminado todas las asociaciones. En 48 horas el sitio web personal de Isabela fue bajado. Carlos perdió su pase de acceso al campus de Grupo Estrella. No porque yo se lo dijera, sino porque la cláusula de ética de la compañía permitía disociación inmediata ante mala conducta verificada hacia un accionista fundador que otra vez era yo. Me senté en el sofá de mi solarium, el que dijeron que era demasiado anticuado, y vi los números crecer. Vistas, shares, hashtags. No comenté, no reposté. Dejé que la verdad hiciera el trabajo. Dicen que el aislamiento es el peor castigo. Pero yo había sido aislado mucho antes de ese jueves. Había sido ignorado en mesas de cena, excluido de conversaciones, borrado de decisiones. Lo que venía ahora no era castigo, era perspectiva para ellos. Carlos envió un email corto 2 días después. Esto nunca fue lo que quise. No tenías que hacerlo público. No respondí porque no lo hice público. Sus acciones lo hicieron. El Instagram de Isabela se volvió privado. Carlos borró su LinkedIn. Cambié las cerraduras de nuevo. No por miedo, sino porque había terminado. Terminado de pedir permiso para sentarme en mi propia sala. Terminado de esperar que mi silencio les enseñara gracia. Terminado de esperar. No hubo ceremonia en su caída. Sin fuegos artificiales, solo distancia y el conocimiento de que esta vez finalmente nadie podía torcer la historia porque el mundo ya la había visto. Y el mundo por una vez me creyó. Le pedí que me encontrara en la oficina de Ramírez. Miguel llegó 10 minutos temprano vistiendo una camisa abotonada arrugada y jeans demasiado cortos en los tobillos.
Había crecido alto en el último año, más alto que su padre jamás fue. Su voz había bajado, pero sus ojos eran los mismos. Curiosos, suaves, vigilantes. Me saludó como siempre. Un abrazo breve, una mano firme la otra, flotando como si aún no estuviera seguro si estaba bien abrazar demasiado tiempo. «Abuelo», dijo nervioso, «todo está bien». «Sí, cariño, todo está mejor ahora». Ramírez le ofreció agua. Miguel declinó. Nos sentamos en la mesa de conferencias. Sin prensa, sin anuncios, sin cámaras. Solo un sobre manila en mi mano y una conversación esperando. Deslicé el sobre por la mesa. Miguel parpadeó. «¿Qué es esto? Ábrelo». Lo hizo. Los papeles estaban limpios, grapados, firmados. Transferencia del 25% de acciones de Grupo Estrella, ejecutada legalmente irrevocable, archivada esa mañana. Sus dedos temblaron mientras leía. Levantó la vista lentamente. ¿Por qué yo sonreí? No porque estuviera orgulloso. No porque necesitara que estuviera agradecido, sino porque se sentía bien ser entendido antes de ser preguntado. No porque me defendieras, dije, sino porque nunca necesitaste prueba para recordar quién era yo. No habló de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró hacia otro lado, fingiendo parpadear algo de sus pestañas, pero no había nada en el camino. Ese día, después de la bofetada, fue él quien me encontró en la entrada. Isabela ya había cerrado la puerta con llave. Carlos había entrado sin una palabra. Miguel salió en silencio, carrying una toalla y un pequeño kit de primeros auxilios. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado en el banco del jardín y presionó la toalla en mi mejilla. «Demasiado hielo puede quemar», dijo suavemente. Así que lo calenté un poco. Tenía 18 años. No hizo preguntas. No lo grabó. Simplemente me recordó como alguien digno de ser tratado con gentileza. 10 años antes, cuando tenía 8, me dio una carta doblada dentro de un sobre rojo para mi cumpleaños. Aún recuerdo cómo corrió hacia mí, riendo mejillas rojas de emoción. La abrí esa noche después de que todos se fueran. Decía en letra temblorosa: «Abuelo, eres mi lugar seguro. Gracias por tus abrazos y tu chocolate caliente. Me gusta cuando oras por mí. No te vayas nunca. Bien. Amor, Miguel». La guardé en mi billetera por una década. La tinta se desvaneció, pero el peso de esas palabras nunca lo hizo. Lo vi leer los documentos de nuevo, boca ligeramente abierta, como si el aire hubiera cambiado. Pero no hice nada para merecer esto. Asentí. Por eso es tuyo. Hay algo sagrado en un joven que ve a su abuelo no como frágil, sino como completo. Que no espera prueba o moretones o videos públicos para creer que un viejo silencioso aún puede ser agraviado. Nadie preguntó qué pasó realmente entre mí y sus padres. Él ya lo sabía porque fue el único que se quedó esa noche. El único que tocó a mi puerta 2 días después con una bolsa de comestibles y dijo: «¿Quieres comer juntos o solo los dejo? Lo que sea está bien». El único que me vio como persona. Le dije que no tenía que hacer nada con las acciones de inmediato. Son tuyas para guardar o crecer o pasar si eliges ser el tipo de padre que tu padre olvidó ser. Me miró entonces, realmente miró, y por un momento vi al niño de mejillas rojas de nuevo, el que una vez pegó dibujos de crayón en mi refrigerador y me llamó abuelo porque abuelo era demasiado largo para escribir en letras de bloque. «No te decepcionaré», dijo. «Lo sé», respondí. Nos levantamos. Lo abracé más fuerte esta vez, sin hesitación. Antes de que se fuera, alcancé mi bolso y le di algo. El sobre, el de cuando tenía 8, su letra desvaída pero legible. Sus ojos se abrieron. «¿Guardaste esto?» «Guardo lo que importa». Lo sostuvo como si fuera de vidrio. Luego me abrazó de nuevo, brazos completamente alrededor, como si desapareciera si soltaba. Más tarde esa noche me senté en mi solarium. Mismo sillón, mismo té, pero algo se sentía diferente, como si un hilo de la tela hubiera sido tejido de nuevo, más fuerte, más silencioso, no dicho. Había dado millones, pero lo que recibí a cambio era algo que el dinero no podía comprar.
Legado no en ladrillos o cuentas bancarias, sino en memoria, en bondad pasada adelante, en la recompensa silenciosa de saber que alguien en algún lugar había estado mirando cuando el mundo miró hacia otro lado, y ese alguien eligió recordar. La prensa lo llamó un movimiento de legado. Yo lo llamé una promesa cumplida. 3 meses después de que los documentos se finalizaran y el silencio se convirtió en paz, me paré en un podio que nunca esperé ver. En un salón que había pasado 1000 veces sin notar. Había flores en el escenario, lirios blancos, los favoritos de mi esposa. Cámaras apuntando suavemente en mi dirección. Y detrás de mí, en un banner azul marino, 3 palabras brillaban en plata. Fundación Asiento Silencioso. El nombre vino de Isabela, más específicamente de lo que dijo el día que me golpeó. No tienes asiento, a menos que yo lo diga. Recuerdo esas palabras más claramente que la bofetada porque no eran sobre violencia. Eran sobre borrado, sobre entitlement, sobre ser dicho en la casa que ayudé a construir que era menos que un invitado. Así que decidí construir algo más ruidoso que su voz, pero hablado sin gritar. Vendí la segunda propiedad que Isabela y Carlos una vez planeaban convertir en una casa de contenido. Liquidé un fondo de retiro dormido que había mantenido oculto de ambos. Dinero para días lluviosos. Bueno, la lluvia había venido y era hora de crecer algo de ella. Transferí los 43 millones de pesos completos a la cuenta de fideicomiso de la fundación, cada centavo. Miguel me ayudó a archivar el papeleo. Insistió en aprender cada detalle no porque se lo pidiera, sino porque quería entender dónde salió mal y cómo podíamos arreglarlo para otros. La misión de la fundación era clara: proteger a hombres ancianos de transferencias de activos coercitivas, explotación familiar y aislamiento post-retiro. Demasiados hombres estaban siendo empujados fuera de sus propias casas, sus testamentos, su valor. No con puños, sino con frases. No necesitas todo este espacio. Solo simplifiquemos el papeleo. Solo estamos tratando de ayudar. Ayuda aprendí. Puede ser un arma cuando se ofrece con un contrato y una sonrisa. La fundación se asoció con abogados de ancianos, trabajadores sociales y jueces retirados. Creamos una línea directa discreta con personal entrenada. Financiamos vivienda de emergencia para hombres empujados después de cambios accidentales en el patrimonio. Lanzamos campañas de conciencia digital y las traducimos a 5 idiomas. Ofrecimos una cosa que nunca tuve: una segunda opinión segura. Cuando me paré en ese podio, la habitación estaba en silencio. Vestía gris simple, respetuoso. Miguel estaba detrás de mí sosteniendo un discurso que había escrito y reescrito 5 veces. Sus manos temblaban, pero su voz no. No estoy aquí porque soy su favorito, comenzó. Estoy aquí porque recordé quién era antes de que alguien necesitara prueba. La gente asintió. Algunos se secaron los ojos, continuó. Mi abuelo nunca levantó la voz, pero el mundo lo escuchó de todos modos. Y ahora, porque habló sin gritar, miles de otros hombres nunca tendrán que mendigar un asiento en su propia mesa. Miré mis manos. Eran las mismas manos que una vez lavaron pisos por propinas. Las mismas manos que acunaron a una esposa moribunda y firmaron una casa pensando que nos mantendría juntos. Las mismas manos que Isabela intentó borrar. Ahora sostenían la escritura de algo más grande. La venganza se desvanece, pero la dignidad, cuando se devuelve, se convierte en arquitectura. No estaba reconstruyendo lo que perdí. Estaba construyendo lo que nunca imaginaron que podía. Después del discurso de Miguel subí de nuevo. No leí de notas. Hablé llanamente. No soy una víctima, dije. Soy un hombre que sobrevivió a su propio silencio. Cámaras chasquearon. Hay poder en lo silencioso, continué. Pero a veces tienes que plantar ese silencio donde pueda crecer ruidoso. Les conté sobre el sillón, sobre el broche, sobre la carta que Miguel escribió cuando tenía 8 que aún guardaba en un cajón. Les conté sobre el momento en que me di cuenta de que ser bueno no es lo mismo que estar seguro. Y terminé con esto. Si alguna vez fuiste recortado de la foto, si alguna vez te pidieron que cedieras tu asiento en una habitación que ayudaste a construir esta fundación, es para ti. La multitud se puso de pie, no porque se les dijera, sino porque querían. Esa noche me senté solo en el solarium como siempre. Pero esta vez abrí una carta manuscrita, papel grueso del bueno. Era de un hombre en Oaxaca.
Había visto el livestream, el footage, los titulares. Había perdido su casa ante el segundo esposo de su hija, quien le dijo que les debía su nombre. Había llamado a la línea directa de Fundación Asiento Silencioso. Había sido escuchado, representado, protegido. Su oración final decía: «Me salvaste antes de que nos conociéramos». Presioné la carta contra mi pecho y cerré los ojos. Había perdido muchas cosas, el respeto de mi hijo, años que nunca recuperaría. Un nombre que una vez significó familia, pero había construido algo de los moretones. Y ahora nadie, ni Isabela, ni Carlos, ni siquiera el tiempo podía quitármelo. Me llamó señor cuando apareció en mi puerta. Nadie me llama así ya excepto empleados de supermercado y cobradores de deudas que se dan cuenta tarde de que no debo nada. Pero lo reconocí incluso después de 37 años. El chico al que solía dar pan de maíz a escondidas detrás del taquería. El de rodillas demasiado sucias para pasar el código de vestimenta escolar. El que tartamudeaba tan mal que apuntaba al menú en lugar de hablar. Señor, dijo de nuevo más suave esta vez. Probablemente no me recuerdes. Recuerdo a todos los que alimento, le dije. Sus ojos se llenaron. Se quitó el sombrero. Ahora soy reportero, dijo. O intentando serlo freelance. Mayormente historias que nadie nota. Pero vi el livestream, el video, y supe que tenía que encontrarte. No pidió dinero. Pidió verdad, y se la di. No todo, solo lo suficiente. La bofetada, la cámara, la fundación. El silencio que finalmente habló. Escuchó como alguien que nunca había sido creído. Lo vi en sus manos. La forma en que temblaban cuando le reproduje la llamada a la policía. La forma en que encendía y apagaba su grabadora como si temiera que todo desapareciera. «Conozco a alguien en la plataforma», dijo cuando le mostré el footage de nuevo. «Si lo envío, no se enterrará». Y no lo hizo. 2 días después, llegó a la portada de RG Justicia Abuso Ancianos. El título era simple. Se sentó de todos modos. La publicación incluía el clip completo de CCTV. El momento en que me senté en mi propio sofá, la bofetada, la patada, la cara de mi hijo como piedra, el sonido del tacón de Isabela golpeando mi espinilla. Emparejado con el audio de la policía. Mi nuera me abofeteó. Necesito que alguien escuche esto. Eso es todo. Sin gritos, sin acusaciones, solo prueba. Y el mundo lo escuchó. En horas el subreddit explotó. Hombres en sus 60 y 70 compartieron historias de casas firmadas, pensiones redirigidas, testamentos reescritos bajo presión. Mujeres jóvenes cosieron fotos de sus abuelas escribiendo: «Él construyó todo», y la hicieron sentir como invitada. Un comentario destacó. La bofetada no lo rompió. El silencio lo hizo. Y luego lo armó. Isabela intentó responder. Publicó una disculpa en app de notas con frases como «malentendido, estrés emocional» y «el contexto importa». Pero Internet tiene una memoria más larga que ella. Una marca de moda para la que una vez hizo PR reposteó su disculpa con una línea tachada en rojo. «No condonamos este comportamiento. Contrato terminado, efectivo inmediatamente». Para el final de la semana perdió 4 clientes. Para el final del mes su agencia la dejó por completo. Isabela se quedó en silencio. Carlos por un tiempo también. Pero luego vino la carta de la Junta de Ética de Grupo Estrella. Fui copiado como accionista principal. Decía, después de revisión interna y según la cláusula 9.4 de nuestro Acuerdo de Conducta de Beneficiarios, todos los beneficios médicos y financieros previamente extendidos al señor Carlos G. Hernández son revocados. Razones: violación de confianza fiduciaria, abuso de ancianos documentado y daño reputacional a accionistas fundadores. Esa cláusula era mía. La escribí en los documentos fundadores del grupo 27 años atrás, cuando mi esposa convirtió su firma de consultoría en algo real. Ella quería saltar las legalidades. Insistí, «Ponlo en papel», le dije, «para que sepan hasta dónde iremos por la dignidad». Carlos debe haber olvidado que los beneficios se fueron. Cobertura de salud, match de retiro, su nivel de bono automático, todo. Me envió un email una vez: «Estás destruyendo mi vida». No respondí porque no lo estaba. Él lo había hecho ya.
Solo dejé de salvarlo de las consecuencias. El reportero me envió un email de nuevo semanas después. Llegó a Nacional. Presentadores de noticias lo llamaron un ajuste de cuentas viral. Columnistas dijeron que destapó la epidemia silenciosa de explotación legal detrás de puertas cerradas. Un psicólogo en un panel lloró en TV en vivo y dijo: «Esto es lo que significa sobrevivir». Cortésmente, apagué la pantalla. No necesitaba validación. Tenía recibos. Miguel imprimió la página del subreddit y la enmarcó. Me la dio un domingo tranquilo después de que termináramos de plantar caléndulas en el jardín. Señaló un comentario. Nunca levantó la voz, pero el mundo lo escuchó de todos modos. Dijo: «Ese es el uno». Asentí. Lo colgó en el pasillo donde Isabela una vez dijo que el papel tapiz hacía que la casa pareciera cansada. Nunca se vio más viva. A veces la justicia no ruge. A veces se sube a las 2 a.m. desde la laptop agrietada de un reportero. A veces es un hilo de comentarios. A veces es una cláusula de contrato que nadie tomó en serio hasta que prendió fuego a toda la casa. Pensaron que me sentaría en silencio para siempre, pero recordé cada palabra, y cuando el mundo finalmente escuchó, rompió el silencio que confundieron con debilidad. Ahora todo lo que queda es verdad y espacio para sentarme donde demonios quiera. El sobre era color crema pesado manuscrito sin dirección de retorno, solo mi nombre. Dentro, 7 palabras grabadas en la misma letra infantil que solía corregir en sus pruebas de matemáticas. Sé lo que hice. Si quieres verme de nuevo, habitación 7 el próximo jueves al mediodía. Sin firma, sin disculpa. Pero lo sabía. Lo leí una vez, lo doblé pulcramente, lo puse en el cajón junto a mi cama. Ese jueves me desperté antes del amanecer. No vestí negro. Vestí el mismo traje gris que usé el día que recuperé la escritura. Simple forrado tela suave en los puños. Sin broche, sin reloj, sin cámaras ocultas. Ese capítulo estaba cerrado. En mi bolso solo 2 cosas. Mi anillo de bolsillo, anillo de boda y un documento legal doblado, presenciado, notariado con mi nombre en la parte superior. Renuncia a persecución legal en perpetuidad. Su nombre seguía no en negrita, no subrayado, solo allí simple. A las 11:58 entré en la habitación 7. Era un espacio silencioso, estéril y gris. Una habitación de hospital, no un tribunal. Carlos se sentó erguido en el reclinable, un monitor parpadeando detrás de él, cúfano en su brazo, sin flores, solo quietud. Parecía más viejo de lo que recordaba, no solo cansado, desinflado, el tipo de hombre que una vez contó con ser perdonado demasiadas veces y finalmente se quedó sin chances. Intentó levantarse, sacudí la cabeza. «No es necesario», dije. No dijimos nada por un rato, solo el sonido del reloj tic-tac. 3 segundos demasiado lento. Coloqué el anillo en la mesa entre nosotros. Captó la luz. Lo miró fijamente. Este era de mamá. Asentí. Lo usé por 47 años. A través de todo, hasta el día en que me miraste como si fuera el mueble. Su boca se apretó. Saqué el segundo papel de mi bolso. «Te traje esto», dije colocándolo junto al anillo. Se inclinó hacia adelante, leyó el título ojos abiertos. «¿Me estás dejando ir?» «No», dije. «Me estoy dejando ir a mí mismo, de necesitar algo de ti». Tragó saliva. Estuve equivocado. No dije nada. Intentó de nuevo. «No espero que lo hagas». «Eres mi hijo», interrumpí, voz uniforme. «Pero ahora eres un hombre al que sobreviví». Sus hombros se hundieron, pero no me moví. Sin abrazos, sin lágrimas, solo aire entre nosotros e historia espesa en él. Después de un momento me levanté. Levantó la vista. «¿Te veré de nuevo?» Recogí mi bolso. Eso ya no es mío para responder. Y salí. La puerta se cerró con un suave clic. Sin adiós, sin ceremonia de perdón, solo verdad y tiempo. Si alguna vez fuiste recortado de la foto, si alguna vez te llamaron carga por sentarte en una habitación que construiste, si te dijeron que silencioso significaba débil y edad significaba terminado y generosidad significaba que les debías más, entonces esta historia es tuya, porque los que llaman basura a menudo financiaron toda la maldita casa.
Nunca se llamó héroe a sí mismo, nunca levantó la voz. Pero cuando intentaron borrarlo, grabó. Cuando intentaron desasentarlo, construyó un banco para otros. Y cuando le pidieron que desapareciera, escribió su nombre en tinta permanente. Ese es el tipo de hombre que era. No un mártir, no un santo, solo un abuelo con una memoria más larga que su paciencia. Y ahora el mundo recuerda. Lección aprendida. Mensaje. En la vida la traición a menudo viene de los más cercanos, pero el silencio puede ser un arma poderosa si sabes registrar y actuar en el momento adecuado. Recuerda que tu dignidad no es algo para intercambiar y el legado real radica en proteger a otros vulnerables. No dejes que la edad te haga débil. Conviértela en fuerza para construir un mundo más justo donde todos los ancianos tengan un asiento merecido sin pedir permiso. Si enfrentas abuso, busca ayuda inmediatamente. La justicia siempre espera a aquellos que se atreven a hablar, aunque sea a través de evidencia silenciosa.